Baru atah Adonai Elohim Hashem, Kadosh, 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 y Baru atah Melech Malhei Amalahim. Bendito sea nuestro Yeshua Amashiach. Hacemos una entrega más en estos tiempos de expectación de los hombres con un mensaje profundo relacionado con la propuesta para reformar los tributos y la reactivación económica. Bien sabemos que el mundo ha entrado en gran tribulación financiera, es decir, nos encontramos ante una situación en que el hombre se ve enfrentado a los recursos, el manejo de sus recursos, la administración de las economías por parte de los hombres que están evidenciando lo que somos. Por ende, es importante que la gente busque donde realmente debe buscar la raíz o la causa raíz de los males, de los problemas, y no busque solamente apodar las ramas por ciertos periodos como lo hacen los gobernantes. Es decir, lo que hacen es unos pequeños remiendos, mas no arreglan estructuralmente el problema económico. Vemos como, por ejemplo, Colombia, el país Colombia, ha vivido lo que han llamado, entre comillas, un estallido social. Realmente quienes atizonaron esto son personajes que aprovecharon las circunstancias y la debilidad, especialmente de los jóvenes, para ponerlos en primera línea y así poder establecer un nuevo orden que podemos llamar democrático, es decir, donde los jóvenes son partícipes hoy en día de las decisiones a causa de este estallido, que los frutos de este estallido ha sido una economía totalmente incierta, totalmente disparada, totalmente carestía hay en los hogares y en las empresas. Vamos a escudriñar porque las propuestas son reformas tributarias y realmente esas reformas tributarias lo único que hace es resentimiento, resistencia y rebelión. Las tres R's representadas que hoy las representa las Organizaciones Unidas de las Naciones para establecer el falso alteración climática y el falso salvamento del planeta, y que está a cargo especialmente de los jóvenes precursores de esta falsa ideología, y ya vamos a explicar qué ha llevado al hombre a que tenga el planeta totalmente desconfigurado, como nos lo ha enseñado nuestro creador, cómo tratarlo de acuerdo a su palabra y cuál es la raíz de esos males que lleva a la contaminación, a las pestes, las plagas, la carestía, el hambre, las guerras y todo el hambre que se está avecinando. Bien, prepárense, abran su corazón porque está a las puertas golpeando esta palabra para que si alguno abriere e invitare a pasar, cenará esta palabra con vosotros para que no tengáis hambre ni sed jamás. Bien, entonces, sin más preámbulos, veamos qué significa la propuesta, que no es una reforma tributaria, sino una respuesta a la reforma tributaria y a los recaudadores de impuestos de las naciones. Cero borracheras, cero adulterios, menos vanidad y lujos, cero cumpleaños y celebraciones de días de hombres. Es decir, hoy los hombres, profesiones y cualquier cosa que pasa, ya le tienen su día, su celebración y su homenaje diferente a los días y fiestas ordenadas por el Eterno para que haya buenas cosechas, para que haya buena bendición.
buena bendición, para que haya prosperidad, para que haya sanidad de la tierra y para que haya buena semilla. Eso fueron fiestas perpetuas que fueron ordenadas por el eterno Kadosh, 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 y se encuentran registradas en la Sagrada Escritura, porque su palabra no pasará. Sin embargo, los hombres la han transformado, la han adulterado y han puesto mandamientos de hombre, es decir, han puesto sus propias fiestas encima de las fiestas del Eterno. Y esto lo ha hecho con complacencia de los mismos religiosos, de los mismos que se hacen llamar cristianos, cuando Cristo nos dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y como Él dice que vino a cumplirla, también hay una palabra en la Sagrada Escritura que dice que el que es de Cristo debe de andar como anduvo Él, cumpliendo la palabra. Bien, porque estos mandamientos no son gravosos. Sin embargo, vamos a escudriñar un poco más acerca de esto porque aquí hay mucha revelación que los hombres tergiversaron la palabra en sus propios razonamientos. Bien, entonces continuamos. Menos novelas y menos fútbol. Menos realities, programas, series de televisión llamadas realities, ni series violentas, ni series sexuales, es decir, todas novelas y series y programas y películas sexuales. Cero música de despecho, de mafia, música de adulterio, ni parrandas en los hogares. Bien, ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la economía, con la carestía, que tiene que ver con los problemas de hambre, con los problemas tributarios, económicos, financieros de una nación, de un país o del planeta? Pues bien, hermanos, los que no conocen la palabra de Dios, el le habló al profeta Amós y dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es decir, eso ocurre, quien no conoce las normas de tránsito y las infringe, la autoridad de tránsito, si lo llega a descubrir, puede impartirle una multa o un comparendo y tiene que comparecer y pagar por infracción a esas normas, así las desconozca, por no estudiarlas. Bien, a eso se está sometido. El no estudiar, el no conocer, el no escudriñar el manual de instrucciones que ha dejado el Creador y que ha sido esculpido a través de los años por sus profetas para saber cuál es la voluntad de Dios, pues el mundo entrará en eso que ocurrió en la Torre de Babel, una confusión de lenguas, y por eso esas lenguas llevaron, porque no hubo intérprete de esas lenguas, llevó a que se esparcieran por el mundo esas religiones, esas doctrinas y esos tipos de adoración que hoy en día el emperador de Roma está reuniendo y siendo cómplice y comulgando con este tipo de religiosos y no diciéndoles la verdad, que es Cristo Jesús, que Él reúne el camino. Él es el camino, no hay distintos caminos para llegar a Dios, porque Cristo, al pronunciar yo soy el camino, es decir, nadie va al Padre sino por el Hijo, ahí claramente nos define que Él es el camino, es decir, ¿y qué es el camino? Pues es su palabra. Cuando nosotros vemos a nivel de movilidad o de tránsito en la carretera, andamos por una vía o un camino, nos vamos a encontrar con unas señales de tránsito. Si hemos estudiado movilidad y las señales de tránsito, sabemos qué significan esas señales. El no conocer las señales de advertencia, de prohibición, de información, va a aumentar la probabilidad de un accidente de tránsito, un choque, tal vez heridos, problemas de salud y hasta la muerte. En este tema, las señales que Dios ha dado.
ha puesto en el camino, en Yeshua, las señales de dar vista a los ciegos, levantar para que caminen los paralíticos, resucitar muertos, expulsar demonios y dar vida en abundancia a aquellos que tuvieron fe y que le vieron, escucharon los sordos. Ahí nos damos cuenta, y hablaron los mudos, nos damos cuenta que esas son las señales y las que ha mostrado a través de los tiempos con sus profetas. Allí podemos encontrar la conducción. El evitar y no conocer las señales de tránsito a nivel terrenal aumenta la probabilidad de accidentes, de choques, como ya lo hemos dicho, muerte, a enfermedades como secuelas o también heridas, ¿bien? Así también el desconocer sus estatutos está haciendo que este planeta haya pestes, guerra, hambre, contaminación, destrucción. Entonces, aquí podemos reflexionar sobre estas cosas. ¿Qué tiene que ver esto? El desacato a este manual de instrucciones, la desobediencia a estas recomendaciones de los expertos, en este caso es a los profetas, a sus discípulos, quien habló y que están recopiladas en las Sagradas Escrituras, nos pueden conducir. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Especialmente el apóstol Pablo escribe en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, nos dice que los hombres se apartaron de la verdad, adoraron más la creación que al creador y tuvieron más, creyeron más, se hicieron, procurando ser sabios, se hicieron necios y se introdujeron en sus propios razonamientos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el hombre en sus propios razonamientos comenzó a sacar días, comenzó a establecer celebraciones, comenzó a tener más de lo que podía tener. Entonces, aquí hablamos de vanidad y lujos y se apartaron sus ojos de la verdad. Se consultó a filosofías de hombres, a mandamientos de hombres, y se adulteró no solo la palabra, sino se adulteró los hogares, las familias, el comercio, los productos alimenticios. Hoy podemos ver mucho transgénero o transgénico. Podemos ver adulterado el licor, podemos ver adulterado los medicamentos y adulterado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está adulterado debido a esto. ¿Qué está produciendo las borracheras? Vemos la alta accidentalidad y los costos para las EPS, los costos para el SOAT. Hoy vemos reflejado cómo el SOAT aumenta debido a la accidentalidad laboral, perdón, a la accidentalidad en tránsito. ¿Y qué ocurre? Parte de esa accidentalidad es producto de el consumo o ingesta de alcohol, por consumo o ingesta de alcohol. En el tema de las celebraciones, ¿qué tiene de malo? Para el que tenga entendimiento, que entienda. Hubo tragedias cuando hubo cumpleaños, ¿como cuál? Como el cumpleaños del rey, que le cortó la cabeza en el día de cumpleaños, en la celebración, le dio ese homenaje por bailar en ese cumpleaños la hija de, estamos hablando de Salomé. Bien, entonces démonos cuenta de los detalles. Rodó la cabeza de Juan Bautista. Y el panadero también fue muerto, el que acompañó a José en la cárcel, fue muerto el día del cumpleaños del rey. ¿Qué ocurre? Hoy encontramos que las personas poco a poco se va quitando la máscara a la celebración de cumpleaños, porque le dicen, por ser el día de tu santo o por ser en tu día. ¿Cuál día? ¿El día de nacimiento? ¿Celebraban esto nuestros antiguos hombres de fe en su día? ¿Hay registros de esos días de celebración? En ninguna manera. Hoy en día ya poco a poco se está disfrazando la celebración de cumpleaños porque ya le colocan a las personas una corona y un cetro el día de sus cumpleaños y lo sientan en una silla como si fuera un rey. Ahí vemos la burla y el disfraz que coloca el enemigo de los hijos de Dios para cada vez que sean más ciegos. Bien, cuando hablamos de novelas y fútbol. Las novelas son dramatizados que cuentan experiencias nefastas de adulterio, de infidelidad, de crímenes, de robo, y muchas personas los relacionan con la
La realidad. Hoy le hablan de nuevo realidad y le hablan de realities, es decir, hay una efímera y una confusa realidad. El ser humano no conoce la realidad. Por eso cuando viene Yahshua a Mashiach, es decir, Jesucristo nos dice, yo soy la verdad. Porque no habla por propia cuenta de él, sino lo que ha escuchado del Padre. Le ha sido designado para que nos hable la verdad. Sin embargo, el mundo se deleita viendo las escenas que ven en sus hogares, en su familia, en el barrio, con sus vecinos, porque ahí se deleita el gobierno y la transformación social de las gentes de este mundo, en las novelas, en el cine y todo esto. ¿Por qué en el fútbol? ¿Qué tiene que ver el fútbol? Como práctica parece que es muy sano, pero ¿qué vemos hoy con las barras bravas? Vemos quiénes están financiando los equipos de fútbol. Para nadie es un secreto, los grupos narcotraficantes, vemos la mafia del fútbol, vemos cómo se compran partidos, vemos cómo esto que se llama fiesta se convierte en los escenarios en campos de violencia. Parte de estos barristas hoy los vemos en las calles en rebelión. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El que tenga entendimiento, que entienda. Bien, ¿por qué decimos que menos? Es decir, quitándole fuerza a eso, vamos a ver, y si ustedes analizan tanto los cantantes como los futbolistas, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que ganan y se vuelven muy adinerados en tan poco tiempo? ¿Será que son ganancias honestas? Reflexionen pues. ¿Quiénes son los que realmente hacen que estas personas tengan fama y fortuna de manera muy rápida? ¿No sois vosotros quienes ponen su corazón, su mente, sus emociones para este tipo de series, para que se enriquezcan deshonestamente estas personas? Bien, reflexionamos en el tema de cero música de despecho, de mafia, de adulterio y parrandas en los hogares. Este tipo de cosas está trayendo, y esto lo dicen las Sagradas Escrituras, la casa debe ser casa de oración, la casa debe ser casa donde habite la presencia del Altísimo, consagrada a Él. Pero hoy vemos las casas y las músicas que se escuchan en las casas, la televisión que se ve en las casas es una televisión, o más bien las series de televisión, y todo esto, la música que habla de mafia, de secuestro, de robo, de adulterio, de despecho, de crimen, de venganza. Y pues en los hogares como hoy se lleva este tipo de música y se hacen celebraciones de cumpleaños, celebraciones de bautismo, celebraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que ese tipo de palabras, ese tipo de fiestas deja una atmósfera en ese hogar muy, pero muy fuerte a nivel espiritual. Y si nos damos cuenta, en ese hogar no se ora, muchos hogares no oran, no se reúnen, no se congregan a alabar a Dios, a estudiar la palabra de Dios, y eso hace que se debilite ese hogar, y por eso entra fácilmente los demonios, las entidades y huestes de maldad, principados, gobernadores de tinieblas, a destruir esos hogares. Luego tienen que ir a buscar ya sea a un adivino, a un parapsicólogo o a una persona del mundo ultra para que le haga un trabajo de limpieza a su hogar. Es decir, realmente las personas, en vez de limpiar y arrepentirse y sacar lo inmundo de sus hogares, acuden a estos falsos guías espirituales para que les hagan limpiezas y trabajos en sus casas, para que les entre dinero y abundancia. Démonos cuenta el adulterio espiritual, la ofensa que le estamos realizando nosotros como hijos de Dios al Creador, y nos hacemos llamar hijos de Dios. El que tenga entendimiento, que entienda, porque esto lo estamos hablando a nivel general. Bien, esto es un pequeño abrebocas para que cada uno se examine a sí mismo y nos demos cuenta qué es lo que trae ruina, qué es lo que trae desabastecimiento, qué es lo que está trayendo las plagas, peste, guerra, hambre en el mundo.
Bien, ahora en la otra columna de esta imagen podemos encontrar las propuestas para esa reactivación de la economía. Dice así: más ofrendas y primicias de los hogares para con los hambrientos, desnudos, presos y enfermos, según ordenanza del Rey de Reyes, Príncipe de Paz, que es Melech Malhei Amalahim. Eso significa Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, quien es Yahshua Hamashiach. Ese es su mayor mandamiento, porque en aquel día nos declarará, como lo vamos a ver más adelante en las Sagradas Escrituras. Bien, esa es una de las propuestas. ¿Por qué es tan importante la ofrenda? Porque Dios ama al dador alegre, dice la palabra de Dios. De igual manera, el que se apropia de los más necesitados está prestando a Dios, como lo dice la palabra de Dios. Es decir, Dios nos ha encomendado a los más débiles, oprimidos de este mundo, para que viéramos por ello. Si nosotros realmente decimos, estamos agradecidos con Dios, Dios nos ha prosperado, nos ha sobreabundado. ¿Qué significa eso? Que somos imagen y semejanza de Dios y por ende parte de nuestras riquezas debe de ser compartida. ¿Por qué? Porque si somos imagen y semejanza de Dios y obedecemos a Dios, Él nos ha dado la tierra y su plenitud. El mundo y los que la habitan son de Él, como lo dice el Salmo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que en él habitan. Es decir, antes de que el hombre fuera creado, Dios creó la naturaleza, lo que algunos llaman la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Al crear la naturaleza, pone al hombre en el planeta para que la administrara. Y es decir, honrara al creador. A él no le interesan los billetes, a él no le interesan las tarjetas de créditos, pero sí le interesa que eso de prosperidad sea compartido, así como Él nos compartió la tierra y la prosperidad y coloca el sol, la lluvia, las estrellas, las estaciones y el calor de la tierra para que haya buen fruto y se pueda sacar todos los materiales de ella para las construcciones, es decir, parte de ello lo podamos compartir, porque hay gente que no puede tener lo que nosotros tenemos, pero nosotros sí podemos llevarles el mensaje de Dios y la obediencia de su mandamiento cuando hacemos tales cosas. Es bien por eso que la ofrenda debe ir allá. Muchas de esas ofrendas hoy hay lo que llaman en términos jurídicos, hoy hay el peculado, es decir, la apropiación de recursos, es decir, muchas personas que reciben la ofrenda, para ellos se apropian de esos recursos que deben ir a los más necesitados y para ellos es más importante el traje, las corbatas, es más importante las baldosas de sus organizaciones, las sillas de sus organizaciones y mantener el lujo y la vanidad en sus falsos templos que llevar a los altares del corazón de aquellos más necesitados para que ellos sean verdaderos adoradores en espíritu y verdad y honren al Señor y den gracias al Señor porque los hijos de Dios llevan parte de la abundancia de sus congregaciones a los más necesitados. El que tenga entendimiento, entienda estas palabras. Bien, entonces, aquí claramente nos dice que el Rey de Reyes, Señor de Señores, nos manda a darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al preso y a los enfermos en sus necesidades y acompañamiento según ordenanza. Ese es un mandamiento porque allí es donde se recogen ofrendas en las congregaciones o las personas que han prosperado reciben esa utilidad y de esa utilidad antes del impuesto deben sacar, es decir, deben sacar lo que Dios le ha prosperado, porque ¿qué hace por ejemplo, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales? Si ustedes ven el logotipo que hoy se utiliza por ejemplo, en Colombia, es el llamado Muisca, es un software en donde se tributa y donde se hacen los procedimientos jurídicos de tributación. Si nos damos cuenta, ese Muisca tiene en la cabeza el arco iris. Es decir, ese es el falso dios Muisca de los bogotanos, de unas comunidades.
en donde a ese personaje o ese dios aparece con el sol en la cabeza, al igual que el arco iris. Es decir, ese sol es como ellos representan al dios sol, el dios que estamos proclamando, creador, como lo dice la escritura. Él creó las expansiones de los cielos y creó las lumbreras. Es decir, él creó el sol, el que estamos hablando. Por eso no es Dios Sol. Ya los científicos han descubierto que hay mucho más soles. Es decir, no puede haber más dioses, porque la escritura nos habla de un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es decir, ahí tenemos la confianza en el sol de justicia, que se representa en las Sagradas Escrituras como Yeshua HaMashiach. El que tenga entendimiento, que entienda estas palabras. Entonces, eso lo relacionan con la balsa que encontraron, que se encuentra en el Museo del Oro en Bogotá. Es decir, el ser humano se ha propuesto a buscar en este tipo de simbologías la riqueza, y por eso el corazón del ser humano se ha inclinado su amor a las riquezas. Aquí hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes. Hay un verso en la Biblia, especialmente nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach nos enseña en Mateo capítulo 6, versos del 24 al 34 lo siguiente. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a Mamón, es decir, en ese tiempo el Dios de las riquezas. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Por eso muchas personas en el antiguo tiempo que estuvo nuestro Yeshua retrocedían y se iban porque veían que el maestro Yeshua no tenía propiedades físicas ni riquezas para poderle seguir. Por eso muchos se fueron detrás buscando riqueza, trabajos mucho mejores donde sus jornales fueran mejores pagos, donde fueran a hacer empresa, fueran a conseguir dinero, porque su corazón estaba inclinado a ese Dios Mamón. ¿Y cómo nos atribuye esto? Cuando el apóstol Pablo le escribe al discípulo Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es decir, su corazón inclinado al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, es decir, se apartaron del camino y fueron traspasados de muchos dolores. También en las Sagradas Escrituras ustedes pueden encontrar donde el apóstol Pablo nos enuncia que el amor al dinero es idolatría. Quien quiera profundizar en qué es eso, idolatría, es veneración, darle importancia, en primer lugar, a el dinero. Por eso vemos que para Dios no hay tiempo. Muchos le honran de labios, pero su corazón está lejos de Cristo. Por eso nos damos cuenta que sus mayores acciones están encaminadas a la búsqueda de ese Dios dinero, como nos lo han anunciado algunas personas en sus expresiones. Por eso nos damos cuenta que las personas se afanan más por conseguir dinero y posición y amistad con el mundo que amistad con Dios y las riquezas venideras que Dios ha prometido para aquellos que les sirven fielmente, honestamente. Por eso a los siervos e hijos de Dios son menospreciados. Por eso las personas tienen en primer lugar a los de este mundo, a los que tienen poder, fama y dinero de este mundo, y menosprecian a los hijos y siervos de Dios, y por eso los dejan en un segundo lugar, en un segundo renglón. Por eso nos damos cuenta que en antiguos tiempos a los profetas eran menospreciados por los reyes y por los gobernantes del mundo, e inclusive por las mismas personas, porque las personas se inclinaban a los estatutos de los gobiernos. Solo cuando se veían que estaban siendo atribulados, estaban siendo enfermos, estaban sufriendo hambre, destrucción, clamaban para que el profeta interviniera.
fuera como intercesor, intermediador entre Dios y ellos, porque su vergüenza, su pecado, su inmundicia, su mancha, no quería ser vista en público por la infidelidad, por el adulterio, porque ellos prefirieron irle a servir a los del mundo que acompañar y apoyar a los siervos de Dios. Sin embargo, muchos de ellos ayunaban, pero ayunaban para sus propios deleites, al igual que los religiosos o los espirituales de aquel tiempo. Es decir, el Señor Dios Todopoderoso está cansado y estaba cansado de ese tipo de ayunos que buscaban y que buscan muchas, que inclusive hoy las organizaciones ayunan para su propio beneficio, mas no practicaron ni practican lo que Yahshua HaMashiach hizo en ese ayuno relacionado con un ayuno de justicia. El que tenga entendimiento entienda estas palabras y sea parte del adulterio y de la fornicación espiritual. Bien, continuando con este aspecto, encontramos aquí también otra propuesta que dice así: guardar el día de reposo, ya que es el cuarto mandamiento según la Biblia. Es decir, no que estemos sujetos a la ley, sino cumpliendo la palabra, el mandamiento, que es guardar el día de reposo. Más adelante vamos a ver el por qué es tan importante, no como una obligación, como una carga más pesada, no, es un día de gloria, es un día de recordación y de santificación solamente. No es como piensan ahora los nuevos modernos cristianos espirituales, evangélicos modernos, que creen que pueden cambiar los días de reposo, que pueden cambiar los días, y ellos ya han colocado hasta día del pastor, día de la secretaria, ya celebran inclusive los cumpleaños en los mismos lugares de congregación. Ahí nos damos cuenta la adulterio y la fornicación espiritual en que han caído. Bien, cuando nos habla de el día de reposo, ¿qué hizo el Señor el día de reposo, nuestro Yahshua Mashiach? Trabajar. Sí, trabajó ¿en qué? En la obra de Dios en Shabbat. Shabbat significa, es como decir algo similar a sábado, el día de reposo. Proclamando, es decir, el día de reposo, ¿qué hizo el Señor? Proclamó las buenas nuevas, lo que llaman el día agradable del Señor y su visitación. En el día de reposo el Señor hizo grandísimos milagros que están establecidos en la Escritura. Si nosotros somos de Cristo, debemos hacer lo que Cristo hizo y no tener por menosprecio ni por abandono el día de reposo, el Shabbat, como lo hacen hoy en día los nuevos reformistas de las Sagradas Escrituras. Siguiente punto, dice, reactivar la canasta familiar. ¿Cómo se reactiva la canasta? Es decir, la canasta familiar es un término usado para representar la economía de la familia. ¿Cómo se aumenta la economía de la familia? ¿Cómo se siente la sobreabundancia? ¿Cómo se siente el llenado de gozo de esa familia? Aquí lo dice, con las reuniones familiares para el estudio de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros llevamos y llenamos la canasta familiar con la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, cuando introducimos alimento espiritual a nuestra canasta familiar, vemos que damos agradecimiento por esos alimentos. Damos agradecimiento en nuestro corazón cuando comemos y nos damos cuenta que hubo no solo un campesino, como están haciendo, hoy en día le dan más agradecimiento al campesino que al mismo Dios que ha prestado la tierra para que el campesino siembre. Por eso le debemos mucho al Creador. Somos personas muy deshonestas y más adelante vamos a ver por qué hemos robado, por qué le hemos robado la gloria a Dios, por qué le hemos saqueado y por qué hemos evadido los tributos al Señor. Bien, no a los hombres, tengan muy en cuenta, ni a las organizaciones religiosas, al Señor, porque el Señor
todopoderoso, algunos llaman. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que en él habitan. Es decir, a él honra, gloria y alabanza. Bien, ahora que hablamos de alabanza, aquí también está en la propuesta de reactivación económica en las reuniones familiares que ingrese la alabanza a los hogares, es decir, que canten cánticos, salmos, cánticos de júbilo y de gozo y de agradecimiento en los hogares, para que se aparte esa música basura, esa música inmunda de mancha en los hogares, de adulterio, de fornicación, de infidelidad, de parranda, de desenfreno, de borrachera, y entre más bien una música de acción de gracias al Señor, para que se perfume vuestros hogares de la presencia del Espíritu Kadosh, del Espíritu Santo de Dios, que vuelva a reactivarse el ayuno, no un ayuno solamente para sus propios beneficios, sino los ayunos de justicia, es decir, que los hogares sirvan a Dios en justicia y eh, aparte de ellos lo que contamina verdaderamente y sale de sus corazones. El tema de las vigilias, es decir, que se pasen noches enteras, así como se trasnochan en fiestas y borracheras, hubiera la oportunidad de hacer fiesta para el Señor en los hogares y se pudiera compartir la palabra, las historias de la Sagrada Escritura, en donde pudiéramos reflexionar en vigilia, como dice la Escritura, velad y orad para no caer en tentación. Aquí nos dice la oración en casa, que ese es el culto agradable a Dios y el culto primitivo. Los que quieran profundizar, ustedes pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, está en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, aproximadamente en el verso 38, van a encontrar una revelación importantísima. Especialmente esto que ustedes están viendo en pantalla salió cuando el presidente Duque sacó la reforma tributaria y fue cuando los grupos de resistencia no estuvieron de acuerdo y fue que salieron a las calles y hubo el famoso estallido social. Es decir, estamos hablando de un tiempo atrás. ¿Y por qué estamos hablando del culto agradable y primitivo y qué tiene que ver con el estallido social y con la pandemia? Pues que para esa época las casas se convirtieron nuevamente en las congregaciones como inició la verdadera congregación de Dios, porque el nombre iglesia es un término más enfatizado en Grecia, mientras que el término real en hebreo se llama kahal, que es congregación. No se levantará el justo, disculpe, no se levantará el impío en la congregación, en el cajal de los justos. Bien, entonces el culto primitivo y agradable al Señor, así se reunían en sus casas, compartían el pan, como está escrito en Hechos capítulo 2, verso 38 en adelante, compartían el pan en sus casas y vendían sus propiedades para cubrir las necesidades de los unos y los otros. Es decir, aquí nos damos cuenta de la verdad, el verdadero propósito, el nacimiento, el primer amor de la congregación de los justos. El que tenga entendimiento, que entienda y reflexione. Sí, cada una en cada palabra. Bien, al final de esta propuesta hacemos una reflexión que dice así: reconociendo la omisión, es decir, lo que dejamos de hacer y que debíamos haber hecho de acuerdo a la palabra de Dios. Reconociendo la omisión y la violación a los estatutos, así como hay un estatuto tributario, aquí nos está hablando de estatutos perpetuos del dueño de la tierra y su plenitud. Pues una persona cuando va a tomar en arriendo una casa, hay que firmar un contrato y ese contrato tiene unas cláusulas, tanto de inicio, vencimiento, cláusulas penales, si se violan los acuerdos de ese contrato, que hay que pagar un monto, una cantidad por el arriendo y que tiene también unas restricciones del uso adecuado e inadecuado de esa vivienda a la cual está siendo arrendada. Entonces así es la tierra, por eso debemos pagarle los tributos a Dios. Por eso debemos respetar las normas para poder vivir en eso que llamamos paz, en eso que llamamos seguridad, en armonía con Dios y con el arrendador, el que nos dio la tierra para poderla administrar sabiamente. Bien, entonces aquí por eso hablamos de estatutos perpetuos.
perpetuos, es decir, que no pasan, porque su palabra no pasará hasta que todo se cumpla. El hombre no ha cumplido la palabra, el único que la cumplió, y por eso somos justificados, es decir, la justificación es que ya pagó por nuestras deudas. E igualmente el periodo de gracia es para que aprovechemos bien el tiempo, nos pongamos al día, es decir, si tuvimos deudas en un pasado, de todas maneras, la forma de nosotros poderle corresponder al Creador es ponernos al servicio con lo que Él nos ha dado. Si hay riquezas, poner parte de nuestras riquezas para honrarle a Él y servirle en su obra. Ya sabemos cuál es su verdadera obra, no de ladrillo y cemento. El que tenga entendimiento entiende estas cosas. Bien, otro aspecto importante. Aquí cuando nos habla de dinero y los que no tienen dinero, ¿cómo podéis colaborar con la obra del Señor? Con mano de obra. Porque la mies, como dice la palabra, la obra es mucha, los campos son bastante amplios, pero hay pocos obreros, es decir, quienes se pongan al servicio desinteresadamente por la obra de Dios y no vayan tras el jornal, solamente porque quienes van detrás del jornal les importa es su mantenimiento, y cuando ven llegar al lobo por las ovejas, cuando ven que se acerca el peligro, huyen con sus prestaciones y con su dinero, producto de los jornales, a resguardarse y a seguir prosperando. Más abandonan la obra y la gloria que se ha establecido para el Señor. Bien, entonces el que tenga entendimiento entienda estas cosas. Aquí hay algo muy importante, y es que el periodo de gracia nos permite, así como se hace un crédito, algunos créditos vienen con periodo de gracia, es decir, en ese tiempo no se les será tenida en cuenta la deuda, en este tiempo no se nos tuvo en cuenta nuestros pecados, se nos fueron borrados, pero eso no nos da derecho a que sigamos violando las normas, las leyes y los estatutos perpetuos, en ninguna manera. Como dice el apóstol Pablo, entonces pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley. Dice Pablo, responde el mismo, en ninguna manera, porque la ley no es gravosa, sino es para conocimiento de pecado. Si nosotros sabemos que la ley nos permite conocer el pecado, es decir, identificar cuál es la raíz de los males, cuál es la raíz, cuál es el origen de la desobediencia a Dios, nos apartamos de esa desobediencia para no cometer más desobediencia y ponernos en cabeza de Cristo, es decir, con mente en Cristo, para podernos dirigir. Bien, aquí hay algo muy importante. Seguimos con estas recomendaciones que dice así: solicitamos la gracia y el perdón, restituyendo las deudas, es decir, la mejor manera de nosotros poder corresponderle al Señor es con el servicio, y si tenemos alguna forma económica de poner al servicio esos recursos, lo podemos hacer, y llegando a un acuerdo de pago con el Eterno. ¿Cómo pagarle a Dios? No tenemos cómo pagarle, pero sí podemos servirle al Señor. Obtendremos el saneamiento fiscal, es decir, nos pondremos al día por esas irregularidades en el manejo de esos recursos, y borrados con reporte negativo de los muertos, es decir, de las centrales de riesgo que van a muerte, y poder aspirar a ser inscritos en el libro de la vida. Para los que no entienden mucho, en la cultura tanto tibetana de los lamas del Tíbet como en la cultura de los egipcios, ellos tienen publicado unos libros que se llaman el libro de los muertos. Por eso el imperio romano le hace mucho honor a las ánimas, a los muertos, celebra misa en los cementerios, e inclusive la tumba del apóstol Pedro está debajo de su capilla y le llaman basílica. Ahí nos damos cuenta cómo el trono de los enemigos de Dios está encima de los discípulos. El que tenga entendimiento, entienda, reposa sobre los huesos de los discípulos. Vemos la abominación de estos herejes. El que tenga entendimiento, que entienda estas cosas. Por eso necesitamos ser inscritos en el libro de la vida. Por eso el verdadero lugar de adoración es cuando le adoramos en espíritu y en verdad.
Eso le enseñó nuestro maestro Yeshua cuando le pidió de beber, agua de beber a la mujer samaritana. Le dijo, mujer, ustedes no saben lo que adoran, la salvación viene por los judíos. Te digo que ni en este monte, ni en Jerusalén en el templo podrán adorar, porque los verdaderos adoradores que busca el Padre son en espíritu y en verdad. Hoy en día no entendemos cómo le siguen llamando los cristianos evangélicos y católicos templos. Han construido más y más templos. Por eso, con todo el respeto, pero también con la palabra puesta por encima de la palabra de hombres, ya sabemos cuál es el verdadero templo, el verdadero altar, la verdadera ofrenda, el verdadero maestro, el verdadero Señor y el verdadero Salvador. Por ende, no se puede poner algo por encima de él. Por eso llamamos falsos templos. Bien, continuando aquí, decimos lo siguiente. Para más información sobre su estado de cuenta, así como hacen las centrales de riesgo o quienes están tratando de comunicarse con los deudores morosos, dicen, para más información sobre su estado de cuenta, comuníquese con las siguientes líneas que le atenderán las 24 horas. Es decir, la palabra de Dios está disponible. Ya no hay excusa. Hace aproximadamente 400, 500 años atrás era inaccesible prácticamente gracias a eso que hizo el Vaticano, Roma, el emperador de Roma, que era prohibido leer las Sagradas Escrituras, solo ellos la podían, inclusive las misas en latín, de allí nacieron las famosas indulgencias, que la salvación era por el precio que se pagaba. Prácticamente parte de esos vicios hoy ha pasado al pastorado evangélico, al pastorado cristiano, en que se hace más énfasis en la ofrenda que en el altar que santifica la ofrenda. El que tenga entendimiento entienda estas cosas, estas palabras. Cuando hablamos de líneas, no son líneas telefónicas, es decir, las líneas escritas en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Están allí disponibles, como dice la palabra, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Aún estás a tiempo de ponerte al día con tus tributos, es decir, ponerte al día en las cuentas con Dios. Vamos a volverles a recordar a ustedes qué nos dice Mateo 25. Vamos a Mateo 25, capítulo, capítulo 25, versos del 31 al 46. Es decir, aquí nos va a hablar el príncipe de paz, el juez supremo que se sentará en el trono de justicia, en el tribunal supremo. Dice así. Así nos habla nuestro Yeshua. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él, delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, el Melech, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel?
en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios por estas líneas de expresión de su palabra tan maravillosa. Bien, ahora vamos a leer otra de esas líneas de atención que nos permite a nosotros atender a este llamado. El profeta Isaías, como está aquí escrito, en el capítulo 1, versos del 3 al 31, nos dice lo siguiente, pongan mucha atención. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en menolar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitaos la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Amén. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia.
Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Amén, amén, amén. Podemos ver aquí el reflejo de un pueblo desobediente, rebelde a los estatutos del Eterno, que piensan que porque celebran la Navidad, las fiestas solemnes de Semana Santa, las fiestas solemnes de cada congregación, los días de reposo, ya sea el Shabbat o sea los domingos, creen que están justificados ante el Señor. Realmente se les olvidó restituir, como dice aquí, al agraviado, al que se le causó el daño. Por eso muchos no han podido salir del lodo, porque no han restituido al agraviado. Y que tenga entendimiento, entiende estas cosas. Dios perdona nuestros pecados, pero nos manda a restituir al agraviado. Es la forma de servir y mostrar verdaderos hechos de arrepentimiento. Bien, aquí nos habla de sobornadores, nos habla aquí de personas que mezclan agua con vino. Hoy vemos inclusive la mezcla de a la leche le echan agua, al queso le echan mucha sal para que pese más. Es decir, los pesos y medidas están adulterados, tantas cosas, y las personas piensan que con fiestas patronales y con llevar esa ofrenda están agradando a Dios. Y nos damos cuenta aquí, tanto para los antiguos como para los nuevos creyentes, que la ofrenda ya la tiene por nada el Señor, porque son personas que realmente de corazón en sus fiestas no le acompañan, son sino adúlteras las almas, son sino fornicarios, como lo dice aquí, como ciudad que fue Jerusalén, como ramera. Tanto Sodoma, Gomorra se comportaron impíos, es decir, con manchas ante la presencia de Dios. Para ellos pensaron que guardando el día de reposo o lunas nuevas o celebraciones o fiestas solemnes o asambleas, con eso agradaban al Señor, y lo que estaban era generando en él un repudio, un rechazo por ese comportamiento infiel. El que tenga entendimiento entiende estas cosas. Ahora quiero compartir con ustedes que hoy está pasando esto. En pandemia muchas organizaciones religiosas de renombre a nivel nacional e internacional ayunaron para el fin de ese brote de enfermedad hechicero que hubo. Y la respuesta la vimos. Entre más que oraban, más se expandía esa hechicería de enfermedad que hubo en todo el mundo. Aquí está la respuesta para estos líderes, que uno de ellos a nivel nacional yo le envié. Aquí está la respuesta a esos ayunos. Estos son los ayunos que el Señor verdaderamente hizo por el pueblo, y por eso los fariseos critican o criticaron al Señor Yahshua, porque los discípulos no ayunaban. Aquí os presento en Isaías 58, ya el Señor les había hablado al pueblo. Por eso, aunque decían conocer al Señor, su corazón estaba lejos de él, porque no habían entendido lo que el profeta Isaías les había dicho acerca del ayuno. Era el ayuno que practicaba el Señor Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, con sus discípulos. Vamos a leer Isaías capítulo 58. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado
dejado la ley de su Dios, por que me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí para que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y decidieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Qué gloriosa es esta palabra, hermanos. Estas son las promesas de Dios que hoy las podemos ver, y te decimos a ti hoy en día de reposo que estamos haciendo esta grabación, esta palabra se ha cumplido en nosotros. Amén. Por eso te estamos trayendo como pregoneros la justicia de Dios. Dice así, capítulo 13 del mismo Isaías, capítulo 58. Si retrajeres del día de reposo, mucha atención, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, Israel, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén, amén, amén. Salvación ha venido de los judíos. Yahshua trajo el verdadero reposo. Hemos vuelto a descubrir nuestra heredad, nuestra promesa, nuestra herencia. Hemos vuelto a traer el día de Shabbat, el de reposo, para hacerlo camino, para hacerlo delicia, para trabajar en él. Estamos haciendo esta grabación en día de reposo. Estamos venerándolo, dándole la gloria desde tempranas horas de la mañana, de madrugada, haciendo estas grabaciones, para no andar en nuestros propios caminos, sino más bien decir nosotros, poder llevar esta palabra. Nos hemos convertido en reparadores de caminos, nos hemos convertido en reparadores de portillos, y hemos podido reparar y restaurar esas calzadas para poder habitar en su presencia. Esa es la gloria de Dios, no por nuestro propio entendimiento, no andando en nuestros propios mandamientos, sino
obedeciendo a lo que hemos escuchado de la palabra. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes otra cita que se encuentra aquí publicada en Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, verso 27, dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios, sin mancha, delante de Dios del Padre, es esta: Dios el Padre, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, debemos apartarnos de lo que nos mancha, es decir, nuestra vestidura, de nuestra túnica sagrada, de nuestro vestido que Dios nos ha dado de pureza, es su palabra. Estas palabras son en espíritu y verdad. Bien, a eso nos referimos. Aquí importante, nos habla nuevamente de los huérfanos y de las viudas. Esa es la labor que debemos hacer y que debemos profundizar en este mandamiento que fue dado por el Padre, Dios Todopoderoso, porque Él ve por esos niños y por esas mujeres se convierte en el esposo. Por eso vemos que Yeshua HaMashiach se presenta como el esposo de esas viudas y se presenta como el padre de esos huérfanos. Por eso hay que dejar que los niños vengan a Yeshua, y la mejor forma es nosotros, como estos pregoneros de justicia, podamos compartir, servir y aportar para que los niños, los más desamparados y las viudas en sus tribulaciones sean atendidas conforme a la voluntad de Dios, para que ellas puedan darle la gloria y tengan confianza en un verdadero esposo, y esos niños tengan verdadera confianza en un verdadero padre, que Él no los abandonará, ¿verdad? Y los tendrá disponibles en su reino para su gloria. Amén. Bien, ahora finalizando Malaquías, el profeta Malaquías, en el Antiguo Testamento, Malaquías 3, versos del 8 al 10 nos dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Dice Dios: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, amén, amén. Realmente las personas creen que bendición es solamente darles dinero. Ellos no han entendido todavía que el propósito de Dios no es darle al hombre riquezas de este mundo. Dios nos da los frutos de su Santo Espíritu. Por eso el mayor regalo que ha recibido la humanidad, una vez el Mesías nos prometió un consolador, es decir, nos dio un regalo maravilloso, y es dejar su Santo Espíritu derramado sobre todos aquellos que han sido bautizados en agua, y que luego se confirmaría el bautismo en fuego. Es decir, aquellos que le recibieron y que creyeron a su palabra, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, como está escrito en Juan capítulo 1. Aquí nos revela algo muy importante, hermanos, y es la voluntad de Dios. Y es decir, aquí nos muestra que Él tiene bendiciones, no solamente en el aspecto económico, porque el hombre, cuando prospera económicamente, comienza a servirle al dinero, que le comienza a dar gloria al dinero y a sus posiciones, a su fama, a su parte económica, y se olvida de la gloria de Dios, se olvida del huérfano, de la viuda, del desamparado, del que está en la cárcel, bien, del enfermo. Entonces, ahí, porque no tiene tiempo sino para aumentar sus riquezas, y no sabe que las riquezas verdaderas, el oro, la plata, más que riquezas, hay algo mucho más preciado, que es la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el temor de Dios, el consejo de Dios, entre otros aspectos, el temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. Bien, hay algo muy importante, y este regalo es que nosotros le llamamos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Es el sello de Dios del hombre, que lo lleva en su frente y lo lleva en su mano para tenerlo
como estatuto perpetuo y como salvación. Es decir, llevar en sus manos la limpieza y la pureza de su palabra y en su frente, en su pensamiento, para transmitir y que de su corazón salga a su boca la proclamación más grande, que es el Evangelio de paz y la proclamación del Señor como Salvador de él. Muchas personas no han entendido qué es bendición y lo confunden con prosperidad económica. Es decir, lo que más le interesa a Dios es que su corazón esté dispuesto como un altar y que coloques allí la ofrenda agradable, olorosa a Dios y el corazón del justo, para que Dios ponga allí los tesoros más valiosos de Él y que son los frutos del Espíritu Santo que está proclamado en Gálatas 5, que son gozo, paz, mansedumbre, amor, paciencia. Hermanos, esta es la riqueza del hombre, esta es la riqueza del templo de Dios viviente, y que allí es donde se pone en el altar para que nuestra boca hable y se proclame a las naciones el reino del Dios Todopoderoso, el que nosotros hemos denominado aquí en hebreo, estamos aprendiendo algo de hebreo, Melech, Malhei, Amalahim, que significa Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el tesoro de ese templo de Él, donde Él oficia, donde Él nos justifica, donde Él nos exhorta, nos redarguye su Santo Espíritu, en donde Él se glorifica, donde se alaba. Por eso la importancia que los instrumentos de nuestro templo interior estén siempre en júbilo, en gozo, para poder alabarle en espíritu y en verdad. Hermanos, espero que estas palabras lleguen a lo más profundo de vuestra alma, para que se regocije y alabe su alma, y mi alma adore al Eterno. Dios, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Shalai Adonai Elion Eliaseh Elie. Shalom Alejen, hermanos, muchas gracias por compartir con nosotros. Espero que puedan ser abiertos vuestros ojos, porque el príncipe de este mundo ha descendido con mucho enojo contra los hijos de Dios, rebelándose con todo lo que se llame o se promulgue contra Dios. Sin embargo, el sello de Dios nos permite estar vigentes en pie de guerra espiritual y con la armadura de Dios, porque quienes no hagan atención a estos llamados, hay una agenda de, de las naciones que se han unido para el nuevo orden mundial, que han sacado sus mandamientos y no los publicaron en tablas de piedra como lo hizo en aquel tiempo nuestro Señor y Salvador, y que los puso en el corazón del hombre con la venida de Yahshua HaMashiach, sino que esa agenda ya ha sido esculpidos en esa organización mundial de naciones para llevarlos por obra en una agenda. Esos son los mandamientos de este mundo, y la cual engañarán a los hombres, porque les prometen cero pobreza, les prometen salvación del planeta, les prometen calidad de educación, de vida, de restauración de todas las cosas, les prometen paz, les prometen seguridad, les prometen refugio, les prometen consumos responsables, les prometen salud, bienestar, en donde tienen la adoración al sol. Para eso se está preparando el falso profeta romano y todos los líderes para crear esa organización religiosa de estos mandamientos de hombre por esta unidas naciones para el nuevo y antiguo viejo orden mundial del príncipe de este mundo para proclamar su venida. El que tenga entendimiento entienda estas cosas. Pongámonos al día con el Señor, porque Él está esperando nuestra respuesta. Para los que quieran profundizar acerca del signo pesos, el signo pesos trae una S
y 2 columnas. Le pedí mucho a mi Dios Todopoderoso y quiero compartir con ustedes para poder entender qué significa del Dios riqueza, del Dios del dinero. El signo peso, si ustedes se dan cuenta, esa S, inclusive algunos tienen una columna y otros, o una línea atravesada. Es la misma serpiente de la vara de Esculapio que está relacionada con la salud. Es decir, la Sagrada Escritura nos habla de cómo el enemigo de los hijos de Dios se disfraza de ángel de luz, se disfraza como algo bueno. No olviden que en el huerto del Edén, él se presentó como un sabio, la serpiente se presenta como sabiduría e incita a Adán y a Eva a que ese fruto es agradable, que les abriría la visión, el entendimiento y que serían como Dios. Pues nos damos cuenta que el ser humano cuando consigue riquezas, el ser humano cuando se le aumenta el signo pesos, es decir, se le aumentan sus riquezas, comienza a proclamarse como él mismo, el sustentador de él mismo, que no necesita de nadie, que lo puede hacer todo con sus riquezas y puede mandar y puede hacer todo por él mismo y se le olvida darle la honra, la gloria a Dios. Por eso muchos de esas personas son muy crueles con el más necesitado. Por eso estamos viendo estas crisis que se avecinan y que del cual tendrá control el príncipe de este mundo debido al engaño y a sus servidores. Por eso nos damos cuenta que este símbolo pesos lo veo como detrás de la serpiente hay 2 columnas, que eso es como si fuera una celda de esclavitud. Por eso muchas personas viven esclavas del dinero y viven esclavas del trabajo. Es decir, su mayor anhelo en la vida es conseguir y conseguir y conseguir, acaudalar y no son felices. Lo que tienen son pequeños experimentos emocionales de gusto, pequeños experimentos emocionales o momentáneos de supuesta felicidad o alegría, mas no son felices, mas no son gozosos, mas no son pacientes, mas no están llenos de fe, de amor, ni de esa paciencia que se necesita. Entonces, ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo no mora en ellos debido a que su corazón está inclinado y su amor a las riquezas de este mundo. Y haciendo una profundidad y de acuerdo a las investigaciones ya de tipo internet, me encontré en un portal de la revista Dinero en Imagen que nos muestra que el signo pesos viene, lo voy a leer, dice así, que es uno de los símbolos de mayor relevancia en la actualidad, es el pesos, aunque la teoría más aceptada sobre su origen es que proviene del escudo de armas de España, en el que se observan, es decir, España tomó, teniendo reyes católicos, tomó lo siguiente, se observan las columnas de Hércules, el dios Hércules, es el semidios traído de Grecia, y con un lema llamado plus ultra. Bien, algunos apuntan que fue una de las razones más prácticas, pues realizar registros contables se realizaban en pesos. Bien, entonces significa que esto ha sido consagrado a un semidios llamado Hércules. Ahí vemos las 2 columnas y la S es que ese Hércules, para los que quieran estudiar y profundizar acerca de los semidioses del Olimpo, proviene del contacto de los ángeles caídos con las hijas de los hombres. Ahí nacieron los hombres de gran renombre. Esos hombres de gran renombre se llamaron semidioses, uno de ellos Hércules, y ahí están las columnas de Hércules, como lo dice aquí, de ese semidios, y está representado por la S de la serpiente, es decir, son hijos de la serpiente antigua, llamada Satanás y Diablo, que los consideraron como dioses. Ahora, aquí viene algo, pero muy, muy importante. ¿Por qué está la inscripción non plus ultra en las 2 columnas, en las columnas de Zeus? Aquí hay algo muy importante. Lo tomé de la Real Academia, el portal de la Real Academia Española, en el diccionario panhispánico de dudas. Dice así, non plus ultra
significa no más allá. Tiene su origen en la expresión según una leyenda de Hércules. Mucha atención, vuelve a aparecer el personaje de Hércules, grabó en el estrecho de Gibraltar para indicar que no había tierra más allá. Aquí terminaba el mundo conocido. Bien, y en español la inscripción no va más allá. En otros términos también significa el sello de perfección. Esto nos indica en antiguos tiempos el profeta Isaías que se refería a la caída del ángel de luz, Lucifer, es decir, como ángel de sello de perfección, como caíste por desobediencia. Aquí nos damos cuenta que muchas personas por eso les dicen que tienen en el sello el signo pesos en la frente o en las manos, pues a toda hora manejando muchos dineros ilícitos. Aquí nos invita a la reflexión, que tenga entendimiento, que se aprovisione de los frutos del Santo Espíritu de Dios para que pueda soportar las nuevas tribulaciones que se avecinan. Estamos como prevencionistas pregonando la justicia de Dios para que haya un verdadero refugio, un verdadero alimento y un verdadero sustento en esos tiempos difíciles en donde la serpiente antigua ha descendido con sus organizaciones, la Organización Mundial de la Serpiente o el Orden Mundial de la Serpiente, con la Unión de las Naciones para el Orden Mundial, confabuladas para establecer sus mandamientos, mandamientos de hombre y mandamientos del hijo de perdición para su gobierno. El que tenga entendimiento, entienda estas cosas. Los invito a poner al día por nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Shalom Aleichem.